Buenas tardes, continuamos con el tema de memorias. Tenemos acá la RAM semiconductora. Es una memoria de lectura y escritura, identificada así con las letras, ¿no? Eh, Tiene tiempos de escritura y lectura, tiempos muy rápidos. Pues a diferencia de la ROM, de la memoria ROM, se debe mover de forma rápida. Es una memoria volátil, se pierde su información con la ausencia de energía. Entonces vamos a referirnos al libro. Entonces de nuevo estamos aquí con el texto de Sistemas Digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Esta es la arquitectura de una memoria RAM. Tenemos aquí la operación de lectura y escritura, el pin de selección de chip, ¿sí? Ahí especifica la función. Con el nivel bajo habilita todo el chip para la lectura o escritura. Las mismas terminales de salida de datos son las de entrada. Tenemos las condiciones triestado que ya hemos venido mencionando. La misma configuración de todos los registros de la memoria. Un decodificador de 6 a 64 líneas. Entonces la selección de la dirección de cada registro de memoria. Entonces este es el selector de registro. Las entradas de dirección ya dijimos. Entonces esa es la arquitectura de una memoria RAM. Continuamos aquí con el libro de sistemas digitales. Tenemos la memoria RAM con referencia 2147H. Es de tecnología NMOS de 40K por 1. Entonces ahí se tiene la conformación de sus pines, entradas, salida de datos. Bueno, ahí viene los pines de selección de chip, de lectura, escritura. Por otro lado, tenemos la referencia MCM 6206C, una CMOS de 32 kilobytes. Entonces con sus salidas triestado o entradas, igualmente sus entradas de control y las de selección de direcciones. Siguiendo aquí las notas, existe la RAM estática señaladas con la letra SRAM. Es la que se ha visto hasta el momento. Las formas de sincronismo para las señales en distintas operaciones las vamos a ver enseguida en el libro. Entonces aquí tenemos las señales. Vemos el ciclo de lectura de la memoria. Esta es la entrada de direcciones, el direccionamiento de la memoria, los pines de control de lectura, escritura y la habilitación del chip, selección del chip. Entonces vemos a la salida de datos la puesta de los mismos en el bus. Vemos los tiempos que habíamos mencionado anteriormente, los tiempo de acceso. Tenemos además el tiempo de sincronización
de la memoria. Involucra también otro tiempo TOD en el cual el dispositivo vuelve a su estado de alta impedancia por el tema de triestado, ¿no? Debemos anotar que esta manipulación de entrada de señales o de combinadas con la de dirección es o proviene más bien de la CPU. Entonces esa es la puesta de datos en el bus para la operación de lectura. Este es, como dijimos, el estado de alta impedancia en la situación de triestado, la salida o entrada triestado. Por otro lado, la operación o el ciclo de escritura también viene gobernado desde una CPU manipulando las entradas de lectura, escritura y selección de chip, el direccionamiento del registro a grabar. Tenemos aquí los datos que vienen del bus para ser grabados en la memoria. Entonces vemos aquí un tiempo de establecimiento de dirección. Vemos el intervalo que ocupa. Seguimos aquí con el tiempo TW, que es el periodo durante el cual la señal, o más bien se da la habilitación de la escritura. Por otro lado, este tiempo TH es el tiempo de retención de la dirección. Seguimos con el tiempo TDS, tiempo de retención en la entrada de la memoria RAM, llamado también tiempo de establecimiento de datos. Y el tiempo de retención de datos. Entonces ahí vemos la configuración de las diferentes señales para que se dé la secuencia de escritura de la memoria RAM. De nuevo volvemos con el libro. Tenemos la memoria MCM 6264C. Es una RAM estática CMOS de 8 kilobytes. Entonces ahí vemos la distribución de los pines de direccionamiento, de control y entradas y salidas triestado, su tabla de funcionamiento. Entonces ahí tenemos esa referencia. Aquí tenemos varios tipos de encapsulados y de varias referencias de memorias RAM estáticas. Entonces vienen en diferentes encapsulados como el DIP, DIP, PLCC, y bueno, son diversas las presentaciones. Seguimos acá con la RAM dinámica, identificada como DRAM, de tecnología MOS, alta capacidad, bajo consumo de energía, velocidad moderada, almacenan información en pequeños capacitores MOS de picofaradios, de valores de picofaradios. Requiere recarga periódica de entre 2 a 8 milisegundos y tiene circuitos de regeneración internos. Tenemos aquí en el texto la arquitectura de una DRAM donde hay celdas que almacenan un bit. Se ve un decodificador de filas y columnas. Entonces tenemos aquí entrada de dirección de filas y esta es la correspondiente a las columnas.
Entonces vemos que este selecciona 1 a 128. Igualmente acá. Entonces vemos esta matriz, por decirlo así, y una celda de memoria. Entonces vemos la conformación de esa DRAM. Por tanto, hay DRAM de diferentes tamaños de palabra. Aquí en este lado, en esta gráfica, es una representación simbólica de una celda DRAM para retener la información que se desea. Entonces vemos los diferentes, la entrada de datos, los diferentes switches, un capacitor para retener la información, aquí la correspondiente salida de datos. Como dijimos, es una representación simbólica de una celda de memoria dinámica. Entonces ahí así viene conformada, ¿no? Entonces menciona aquí la nota que durante la operación de escritura se cierran los interruptores 1 y 2 y durante la operación de lectura se cierran todos excepto el 1. Entonces ahí la celda de una memoria dinámica, DRAM. Siguiendo aquí las notas, multiplexación de direcciones. Se usa el multiplexaje con el fin de reducir el número de pines para las direcciones de memoria y así bajar el tamaño del chip. Entonces vamos a ver una gráfica en el libro. De nuevo estamos con el libro aquí de Sistemas Digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Este es la arquitectura simplificada de una DRAM de referencia TMS 44100 de 4 megabit. Sincronización de Flashcast. Entonces ahí tenemos la arquitectura de esa memoria con sus señales expuestas de sincronismo, ¿no? Entonces las señales Flashcast son para poder escoger filas y columnas con el sincronismo de las señales mencionamos acá, ¿no? Entonces este es el estrobo de dirección de fila y este es el estrobo de dirección de columna. Entonces ahí vemos las gráficas de entradas de direcciones, las correspondientes de fila y columna y la sincronización de las señales. En otra página del libro de sistemas digitales vemos la conexión de una CPU con una DRAM y además un multiplexor con la secuencia de señales de lectura y escritura enseguida. Bueno, pero antes tenemos aquí la sincronización requerida para el multiplexaje de direcciones, lo que habíamos visto con la anterior, con las señales RAS y CAS. Entonces ahí vemos la operación de multiplexación. Ahora sí, las señales, la actividad de las señales en una operación de lectura en una RAM dinámica. La entrada de lectura-escritura no se muestra, se supone que está en alto, ¿no? Por lo demás vemos las señales del multiplexor,
la señal RAD, CAS, el direccionamiento de filas, columnas y los datos que se exponen a la salida. Por otro lado tenemos aquí la operación de escritura de la RAN o de la DRAN, RAN dinámica. Entonces de nuevo vemos la configuración de la señal de multiplicación, RADs, CAS, de filas y columnas, direccionamiento, la operación de escritura y la puesta de los datos en el bus para la correspondiente escritura a la memoria. El refresco de la memoria RAM dinámica es necesario, entonces la información que tiene la celda de la DRAM necesita ser refrescada para no perderse cada 4 a 16 milisegundos. Los fabricantes han diseñado sistemas de refresco, los cuales con cada lectura de la celda se regeneran todas las celdas de esa fila. Entonces gráficamente se tiene aquí la operación de regeneración o refresco de la RAM dinámica. Seguimos acá las notas, tecnologías de RAM dinámica, módulos de memoria. Es a donde se insertan estas memorias. Ya hemos visto la SIN, DIN, SODIN. Entonces vamos a mirar el libro. Entonces aquí las mencionan esos módulos, van ¿qué? Avanzando de forma rápida, nuevos módulos. Entonces ahí tenemos. Seguimos aquí las notas. Tenemos esta DRAM FPM. El modo de paginación rápida permite acceso más rápido de las ubicaciones aleatorias de memoria. DRAM EDO con salida de datos extendida EDO. SDRAM, una DRAM síncrona y otras, ¿no? Aquí que están escritas de entre muchas, ¿no? Esta dice que es de doble velocidad de transmisión de datos. Esta es una DRAM de enlace síncrono. Y una última, la DRAM Rambo. Bueno, tan solo se mencionaron unas pocas en el libro de sistemas digitales de Ronald J. Niall S. y Gregory Alley. Hacen un extenso planteamiento de más modelos. Además mencionan dentro del libro la extensión de tamaño de palabra de capacidad. Se hace con la interconexión de varias memorias. En este caso combinan una RAM de 16x4, 2 módulos, para obtener así una RAM de 16x8. Entonces, con la correcta combinación de módulos de memoria se logra la extensión del tamaño de palabra y capacidad. Bueno, seguimos aquí con las notas de funciones especiales de memoria. Entonces, como tema lógico, es almacenar cuando falla la energía, guardar un dato, guardar información. Tenemos la memoria caché, la memoria tipo FIFO, primero en entrar, primero en salir, búferes circulares. Entonces ahí tenemos
esas pequeñas notas. De nuevo en el libro hacen un extenso planteamiento del diagnóstico de fallas en las memorias RAM, pruebas de la memoria ROM. Entonces, para ya teniendo eh, la referencia del libro, entonces podemos ahondar sobre el tema, ¿no? Aquí ya alcanzamos los 20 minutos. En el próximo video vamos a hacer el planteamiento de la arquitectura de los PLD. Gracias.